La traición golpeó de repente, como un vidrio roto que cae al suelo y no puedes recoger. Alejandro siente que el mundo se detiene. El eco de la risa de Diego, su amigo de toda la vida, resuena ahora como un insulto silencioso. La casa, antes refugio, se convierte en un tribunal. Miradas acusadoras de sus padres y susurros que no entiende de su hermana Clara lo rodean. Cada palabra, cada silencio es un recordatorio de que nadie está de su lado. En la penumbra de su habitación, solo con su fe y la voz de su conciencia, se pregunta, ¿qué se rompe primero, el alma o la esperanza? Y mientras las lágrimas corren, la pregunta se vuelve un mantra, inquietante que lo impulsa a buscar fuerzas donde nadie más cree en él. Alejandro recuerda los días en que la risa de Diego llenaba cada rincón de su vida, cómo compartían secretos, sueños y promesas que ahora se sienten como mentiras. La memoria le duele como un latido constante. Cada calle, cada café, cada parque parece recordarle que la traición no conoce excusas ni arrepentimientos. Camina por la ciudad con pasos vacilantes, observando parejas, amigos y familias que no sufren la misma traición. Una pregunta persiste en su mente: ¿cuánto se puede perder antes de empezar a encontrarse? Cada recuerdo de felicidad se convierte en un cuchillo silencioso, pero también en un hilo que lo conecta con la selección, posibilidad de reconstruirse. Clinon de reconstruirse. La confrontación con Diego no fue más que un choque de palabras vacías. Alejandro buscaba explicaciones, justicia, tal vez un arrepentimiento que nunca llegó. Diego sonrió con esa mezcla de arrogancia y culpa, esquivando responsabilidades, como si la amistad fuera un juego y Alejandro no supiera las reglas. El silencio posterior fue más pesado que cualquier grito, un vacío que resonaba en el pecho. Alejandro comprende que algunas traiciones no se reparan con palabras, solo con tiempo y decisión. En la quietud de su habitación la fe vuelve a susurrarle: la fuerza no vendrá de otros, sino de su propia convicción. Sus padres y Clara lo miran con ojos de reproche y miedo. Cada palabra de juicio es una cadena invisible que lo aprieta, recordándole que no hay lugar seguro donde refugiarse. Alejandro siente que todo lo que ha construido en su vida se desmorona frente a sus ojos. Sin embargo, incluso en medio de la tormenta de críticas y silencios cargados, siente un hilo de resistencia, la fe que le susurra que aún puede levantarse, que aún puede elegir cómo responder, que aún puede encontrar un camino que lo redima de la sombra de los demás. En la soledad de su cuarto, Alejandro encuentra un pequeño rincón de paz frente a la ventana abierta. La lluvia golpea suavemente. El mundo sigue girando más allá de su dolor. Su fe, tenue pero firme, se convierte en un faro en medio de la oscuridad. Cierra los ojos y deja que cada lágrima lave un poco del peso que siente. Comprende que, aunque traicionado y juzgado, todavía posee algo que nadie puede arrebatarle: la fuerza para levantarse, para decidir que su historia no termina aquí. La pregunta que lo acompaña: ¿y si rendirse fuera otra forma de seguir? Alejandro siente que cada mirada de su familia es un juicio silencioso. Cada palabra de Clara, cada suspiro de su madre, cada ceño fruncido de su padre le pesa como piedras en el pecho. Sus decisiones, antes pequeñas elecciones de libertad, ahora parecen crímenes que deben ser castigados. Mientras camina por la casa, escucha murmullos que lo siguen, recordándole que nadie cree en él. Sin embargo, entre la desesperación, una voz interior se hace presente, la fe que lo sostiene, recordándole que el juicio de otros no define su valor. En el eco de ese silencio,
Alejandro comienza a buscar la fuerza que necesita para resistir. Los reproches son como cuchillos invisibles. Alejandro escucha cada palabra de su hermana, cada pregunta implícita de sus padres, cada mirada de desaprobación que atraviesa su alma. Se siente atrapado en una jaula construida por quienes más debería confiar. Sin embargo, en el silencio, un murmullo constante de fe le recuerda que la fuerza no viene de ser entendido, sino de sostenerse cuando todo parece perdido. Alejandro respira profundo, sintiendo que, aunque no todos lo apoyen, puede encontrar un camino de resiliencia dentro de sí mismo. El mundo de Alejandro parece reducirse a una habitación llena de miradas acusadoras. Cada gesto de sus padres, cada palabra no dicha, cada silencio prolongado lo hace dudar de sí mismo. La presión se siente insoportable, pero su fe se convierte en un hilo invisible que lo conecta con algo más grande que el dolor inmediato. Siente que no está solo, aunque nadie más lo entienda. En cada respiración, recuerda que la resiliencia nace del interior y que su historia aún no está escrita por las voces ajenas. Los días se vuelven una repetición de miradas que no perdonan, preguntas que no buscan respuestas y silencios que pesan más que cualquier palabra. Alejandro empieza a entender que no puede esperar comprensión de quienes lo juzgan. La fe se convierte en su refugio, su lugar seguro donde puede respirar y pensar. Cada momento de silencio lo acerca a la idea de que la fuerza no depende de la aprobación de los demás, sino de su capacidad de mantenerse firme frente a la adversidad. Una tarde, Alejandro encuentra a su mentor sentado en la pequeña biblioteca del barrio. Punto consto, doyo kasalogi, das sego, do panares. En un son sentado en la pequeña biblioteca del bar, el hombre, de mirada sabia y serena, le dice que la fe no es una promesa de ausencia de dolor, sino la fuerza para atravesarlo. Alejandro escucha, sintiendo que por primera vez puede sostenerse sin depender de nadie más. La comprensión se abre paso entre la desesperación y la confusión, y una chispa de esperanza comienza a iluminar su camino. Comprende que, aunque juzgado y solo, tiene el poder de decidir cómo responder a la vida. El mundo de Alejandro se desmorona más rápido de lo que puede comprender. La traición de Diego y la desaprobación de su familia lo han dejado vacío, como si todas las paredes de su vida hubieran caído sobre él. Cada intento de sonreír, cada esfuerzo por seguir adelante, se siente inútil. Camina por la ciudad sin rumbo, observando rostros felices que lo recuerdan que él está solo en su dolor. La tristeza lo consume, pero en medio de la oscuridad, un pensamiento persiste. La fe aún existe, aunque tenue, y quizás ahí encuentre la fuerza que necesita para no rendirse del todo. Cada recuerdo feliz con Diego se convierte en un filo que corta el presente. Alejandro revisa mensajes, fotografías y notas que alguna vez compartieron, buscando una explicación, un indicio de arrepentimiento. Todo le duele. Cada objeto parece recordarle la traición. La sensación de vacío se intensifica, y por primera vez duda de sí mismo, de su valor y de su capacidad para seguir adelante. La fe que antes le sostenía ahora es un hilo frágil que amenaza con romperse. La presión familiar y la soledad lo aplastan. Alejandro siente que cada decisión que toma está equivocada, que cada paso que da lo acerca a un abismo sin retorno. La culpa lo invade, aunque no sea suya del todo. Sin embargo, en medio de la oscuridad, recuerda la voz de su mentor. ¿Y si rendirse fuera otra forma de seguir? Esa frase resuena con fuerza, recordándole que incluso en la caída puede encontrar una razón para levantarse. Clara, viendo la desesperación de su hermano, se acerca con cautela. No hay reproches,
solo un intento de comprender. Alejandro, sorprendido, siente un leve alivio al notar que alguien observa su sufrimiento con empatía. La tensión entre ellos no se resuelve completamente, pero la conexión abre una pequeña grieta en el muro de su soledad. Por primera vez en días, Alejandro percibe que puede ser visto, comprendido y aún así sostenerse gracias a su fe interior. Esa noche, Alejandro contempla el techo de su habitación, inmóvil, permitiéndose sentir todo su dolor. La caída lo ha dejado exhausto, pero también lo ha acercado a la comprensión de sí mismo. La fe que parecía frágil se convierte en un ancla silenciosa, recordándole que la resiliencia no es ausencia de dolor, sino la capacidad de continuar a pesar de él. Alejandro comprende que la tormenta es parte de su historia y que el verdadero desafío será transformar el sufrimiento en fuerza. Alejandro comienza a levantarse cada mañana con un propósito silencioso: no dejar que la traición y el juicio definan su vida. Sus pasos son lentos, conscientes, como quien pisa un camino recién descubierto. La ciudad, que antes lo aplastaba, ahora se vuelve escenario de pequeños actos de resistencia. Un saludo, una sonrisa, una mirada firme al espejo que le recuerda quién es. La fe que lo sostuvo en la oscuridad se convierte en guía, y cada acción, por mínima que sea, es un paso hacia la reconstrucción de su propio mundo. Se acerca a Diego no con rencor, sino con claridad. Alejandro ha entendido que algunas relaciones cambian para siempre y que perdonar no significa olvidar, sino liberarse. Diego lo mira con sorpresa. La arrogancia inicial desaparece ante la fuerza silenciosa que emana de su amigo traicionado. Alejandro sonríe levemente, sintiendo que ya no depende de la aprobación de otros para sostenerse. Su fe y su resiliencia son suficientes para continuar. Con cada pequeño logro, Alejandro siente que su mundo vuelve a tomar forma. Una llamada, un proyecto que termina, un gesto de amabilidad inesperado. Todo lo que antes parecía imposible, ahora es una prueba de que la vida puede reconstruirse desde adentro. Su fe le recuerda que los cimientos no se construyen con aplausos ni reconocimiento, sino con constancia, valentía y la certeza de que cada caída enseñó una lección. Clara lo observa desde la puerta, notando un cambio profundo. Ya no hay reproches en los ojos de Alejandro, solo fuerza y serenidad. Ella siente orgullo y una leve reconciliación, comprendiendo que su hermano ha encontrado un equilibrio que no depende de su aprobación ni de la de nadie más. La familia empieza a ver que la resiliencia es silenciosa, poderosa y transformadora. Una tarde, Alejandro se encuentra frente al espejo, respirando profundo. La mirada que devuelve es diferente, serena, consciente, poderosa. Ha aprendido que la resiliencia no es un destino, sino un camino que se recorre con fe y constancia. La traición y el juicio familiar no han desaparecido, pero ya no lo definen. Cada cicatriz es ahora un recordatorio de que puede sostenerse por sí mismo y que incluso en la soledad más profunda, la fuerza interior puede iluminar el camino. Alejandro entra al salón de su casa después de semanas de distancia emocional. Sus padres lo miran con cautela, entre sorpresa y alivio. La tensión es palpable, pero hay un hilo de apertura que antes no existía. Alejandro respira profundo, recordando que la reconciliación no exige perfección, solo voluntad. Se acerca, sonríe levemente y dice palabras simples, llenas de sinceridad. Es un pequeño paso, pero uno que abre la puerta al entendimiento y a la aceptación mutua. Clara se acerca y toma la mano de su hermano. No hay palabras, solo un gesto que dice más que cualquier explicación. Alejandro siente que el peso de la soledad se aligera y que la empatía
Puede reconstruir puentes que parecían rotos para siempre. Ambos saben que la relación no será igual, pero ahora existe respeto y comprensión mutua. La fe que lo sostuvo todo este tiempo se refleja en este momento de conexión silenciosa. Diego intenta acercarse, con disculpas en sus ojos y palabras que buscan redención. Alejandro lo escucha, sereno, sin ira, solo con una claridad que antes no tenía. Ha comprendido que el perdón no es para los demás, sino para liberarse de la carga que la traición dejó en su corazón. La relación puede cambiar, puede no volver a ser la misma, pero Alejandro ha decidido que ya no permitirá que su pasado dicte su futuro. En la cocina, los pequeños gestos cobran un nuevo significado. Una sonrisa compartida, un café servido, una conversación que fluye sin reproches. Alejandro nota que la vida puede reconstruirse en detalles simples y que la paciencia y la comprensión son más poderosas que cualquier confrontación. La fe lo acompaña en cada acto, recordándole que los vínculos se cultivan con tiempo, respeto y amor, no con expectativas imposibles. Esa noche, Alejandro se sienta frente a la ventana, respirando profundo y mirando la ciudad iluminada. La reconciliación no borra las cicatrices, pero sí les da un propósito: recordar que puede levantarse, construir y mantener vínculos con amor y firmeza. Su fe y resiliencia lo han llevado hasta aquí, y sabe que cualquier desafío futuro será enfrentado desde la fuerza que ahora habita en su interior. Una sonrisa serena cruza su rostro mientras comprende que la vida, incluso después de la traición y el juicio, aún puede ser bella y significativa. Un imprevisto golpea a Alejandro. Un problema laboral grave amenaza con destruir el esfuerzo de meses. La ansiedad se instala, y por un instante siente que todo su progreso se desvanece. Sin embargo, su fe interior se activa. Recuerda cada caída, cada momento en que la traición y el juicio lo pusieron al límite. Respira profundo y se dice que no puede rendirse, que su resiliencia no depende de la facilidad del camino, sino de su capacidad de sostenerse incluso cuando todo parece perdido. Los días siguientes se convierten en una prueba constante de paciencia y estrategia. Cada decisión parece crítica, cada error tiene un peso tremendo. Alejandro enfrenta la presión con calma contenida, recordando la voz de su mentor. La fe no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. La incertidumbre lo rodea, pero por primera vez siente que su resiliencia y claridad interior son herramientas que nadie puede arrebatar. El desafío alcanza su punto máximo cuando un error inesperado amenaza con revertir todo su trabajo. El miedo lo golpea, pero Alejandro recuerda cada caída anterior, cada momento en que su fe lo sostuvo. Con manos firmes y respiración profunda, enfrenta el problema con claridad y creatividad. Comprende que el verdadero valor no reside en evitar los problemas, sino en la capacidad de superarlos con integridad y fuerza interna penta. Esa noche, solo en su apartamento, Alejandro reflexiona sobre el camino recorrido. Cada traición, cada juicio familiar, cada caída y momento de soledad lo han preparado para este instante. Siente que la prueba no es externa, sino interna. La capacidad de mantener su fe, su claridad y su integridad frente a la adversidad. Una calma profunda lo invade, mientras comprende que la fuerza que sostiene su vida no depende de la aprobación de nadie. El día siguiente, Alejandro enfrenta el desafío final con resolución. Su decisión, clara y firme, resuelve el conflicto con sabiduría y determinación. La experiencia le demuestra que la resiliencia no es solo resistir, sino transformarse frente a la adversidad. Siente orgullo silencioso,
no por lo logrado ante otros, sino por haber sostenido su fe y su integridad cuando nadie más podía hacerlo por él. Por primera vez, comprende que puede enfrentar cualquier tormenta sin perderse a sí mismo. Alejandro camina por la ciudad al amanecer, respirando el aire fresco y sintiendo cada paso como una afirmación de su fuerza interior. Las cicatrices de la traición y el juicio familiar no han desaparecido, pero ahora tienen un propósito: recordarle que sobrevivió, que creció y que aprendió a sostenerse en su fe. Cada rostro que cruza su camino parece indiferente, pero él ya no busca aprobación. La paz que siente nace de dentro, una certeza serena de que puede enfrentar cualquier desafío sin perder su esencia. En casa, la familia lo recibe con sonrisas sinceras. Alejandro ya no busca ser comprendido, pero aprecia la cercanía que ahora existe. Clara lo abraza con ternura. Sus padres lo miran con orgullo, silencioso. La reconciliación no borra los errores pasados, pero construye un presente lleno de aceptación y respeto mutuo. La fe que lo sostuvo en los momentos más oscuros se refleja ahora en cada gesto, en cada mirada compartida, consolidando la paz que tanto buscó. Diego se encuentra con Alejandro por última vez. No hay reproches, solo un reconocimiento silencioso del camino recorrido. Alejandro comprende que algunas personas permanecen en nuestra historia no para quedarse, sino para enseñarnos lecciones esenciales. Sonríe, tranquilo y sereno, sintiendo que la fe y la resiliencia lo han transformado para siempre. Lo que antes era dolor ahora es aprendizaje, y la libertad de sostenerse por sí mismo es su recompensa más grande. Esa noche, Alejandro se sienta frente a la ventana abierta, observando las luces de la ciudad. Cada recuerdo, cada caída y cada lágrima forman parte de un mosaico que lo define sin encadenarlo. Siente gratitud, una emoción profunda y silenciosa, por haber encontrado la fortaleza de mantenerse fiel a sí mismo. Su fe lo ha guiado hasta aquí, y ahora comprende que el verdadero triunfo no se mide por la aprobación ajena, sino por la paz interna que se logra después de cada tormenta. Finalmente, Alejandro contempla el horizonte, respirando profundo y sonriendo, con lágrimas contenidas. Todo el dolor, las traiciones, los juicios y las pruebas lo han llevado a este instante, completo, resiliente y en paz consigo mismo. Sabe que la vida seguirá desafiándolo, pero también sabe que la fuerza interior y la fe siempre serán su guía. Con el corazón ligero y la mirada firme, Alejandro comprende que lo más importante no es evitar las tormentas, sino aprender a bailar bajo la lluvia con esperanza y determinación.